Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual vamos a presentar un reproductor en formato Blu-ray fabricado por Samsung. Modelo correcto es BD-E5400. Esta unidad no tiene remoto, pero tiene la capacidad de poder ser compatible con la tecnología Anynet Plus, y esa tecnología nos va a permitir utilizar el control remoto de nuestra televisión en muchas de las marcas para poder navegar entre las funciones del mismo. ¿Ok? Si quieren ver cómo funciona y qué podemos hacer con él, qué formatos admite, quédense a ver este video. No sin antes invitarlos a que nos apoyen con un like, compartan, comenten y suscríbanse para no perderse actualizaciones. Bien, estéticamente el equipo está bien, señales de uso normales obviamente porque los traen en volumen. Y lo curioso que al frente, aquí en el costado visto de frente derecho, no tenemos un puerto USB aquí en el frente. La mayoría de los modelos que hemos exhibido aquí en el canal sí tienen un puerto USB, pero en este modelo lo trae en la parte posterior. ¿Ok? Es por eso que hemos conectado un cable en USB con el extremo, en este caso es mini USB, porque el que es más delgado es micro USB, pero este sería mini USB. ¿Ok? En unos momentos más vamos a conectar en ese cable lo que es un disco duro externo. En este caso vamos a utilizar este disco duro que es de Yomega y es de capacidad de 300 gigabytes. Ok, es un disco duro mecánico hard disk drive, pero también pueden utilizar un disco duro externo en estado sólido. Ok, asimismo es compatible con memorias USB. En este caso vamos a utilizar una Sony de 8 gigabytes. Vamos a desconectar ese cable y más al rato vamos a conectarla en la parte posterior. Ok, salidas de audio y video, en este caso solamente por HDMI, y nos ofrece una salida de audio por separado, en este caso audio digital de tipo coaxial. ¿Ok? También tiene una conexión en la parte posterior para cable Ethernet, aunque a decir verdad, ya sea por cable o en este caso supuestamente se conecta a internet vía inalámbrica, sería Wi-Fi, pero ya lo intentamos fuera de cámara y la verdad no establece conexión a ninguna plataforma, ya sea Netflix, YouTube o cualquier otro. No se puede conectar. A pesar de que dice que tienes conexión, no se puede conectar. Entonces, este equipo solamente lo vamos a utilizar para reproducir material contenido en discos, ya sea Blu-ray disc, DVDs, CDs, MP3, etcétera, así como también en disco duro y memoria USB flash. ¿Ok? Entonces vamos a encender el equipo. ¿Ok? Los únicos comandos que tiene al frente es en este círculo. ¿Ok? En la parte superior es como una crucecita, stop arriba. Hacia abajo es encendido y apagado. Lado izquierdo es abrir bandeja y lado derecho reproducir o pausa. ¿Ok? Eh, Nuevamente les digo que en este caso vamos a utilizar este remoto que es de la marca Sony para puros televisores. ¿Ok? Y van a ver que este remoto sí va a ser compatible con esta unidad. ¿Ok? Entonces lo que sí vamos a hacer manualmente es encender el equipo y también pues cualquiera de las funciones que ya mencioné, porque este remoto pues es solamente para televisores. Algunos remotos sí tendrán funciones de reproducir, adelantar, etcétera, pero en este caso ese remoto no las tiene. Ok, entonces vamos a encender el equipo. Ok, ahí ya está encendido y vamos a ver que la interfaz de la televisión pues ya va a cambiar. Ahí ya está. Ok, entonces esta es la interfase que ofrece el dispositivo Blu-ray. Ok, y aquí al frente muy apenas
se va a alcanzar a notar que el botón de encendido y apagado tiene una pequeña luz. Mira, esta luz aquí que se acaba de encender, ok. Y en los otros solamente es los símbolos en relieve, ok, pero aquí se encendió una luz, ok. Entonces vamos a pasar aquí a la interfase. Nos va a preguntar que si queremos actualizar, que hay una nueva versión de, de software, pero les digo, como no se conecta a internet, va a ser inútil porque no la va a actualizar. Entonces vamos a decirle que no lo queremos. Ok, aprovechando que tenemos ese cuadro de diálogo, vamos a movernos aquí con las flechas de desplazamiento. Y ahí está, mira, a la derecha, izquierda, ok. Y ahí estoy navegando con el control de la televisión, ok. A pesar de que no es el remoto del Blu-ray, vamos a dar Enter. Ahí desaparece el cuadro de diálogo. Esta es la primera prueba de que este dispositivo sí es compatible con remotos, y esto se debe a que están conectados vía HDMI. Allá en el fondo tenemos el cable HDMI, entonces a través de ese cable que proviene de la televisión se puede manipular la unidad y puedes navegar entre pues todo el menú prácticamente. Ok, vamos a hacer la prueba. Videos, fotos, música y ajustes o configuración. Ok, en su momento, cuando tenía el soporte, podrías entrar a Netflix y sitios como estos, YouTube, pero en la actualidad muchos de estos reproductores ya no reciben soporte, ya están descontinuados y solamente te sirven para reproducir material que ya está contenido en los medios que ya mencioné. Ok, entonces vamos a ir primero con lo que es el disco duro. Ok, el disco duro, aquí lo tenemos. Y lo vamos a conectar, y al conectarlo va a aparecer otro cuadro preguntando si queremos acceder al disco duro. Ok, ahí vamos a poner, y ahorita nos va a aparecer un cuadro de diálogo. Ok, ahí está. Y este cuadro de diálogo dice que hay un dispositivo conectado y lo reconoce como 0AS, que si queremos acceder a él, y vamos a decirle que sí, acceder. Ok, perdón. Ok, y este disco duro, como tiene material de puros videos, entonces vamos a dar aquí en la categoría videos. Si tuviéramos, por ejemplo, música, foto, pues ya depende qué es lo que queremos. Si queremos visualizar fotos, escuchar música o reproducir video. Ok, vamos a darle enter a videos. Ahí está leyendo y van a aparecer las carpetas que contiene ese disco duro. Ok, vamos a ir por ejemplo aquí y tenemos esos archivos. Ok, es compatible con archivos tipo AVI, MP4 y en algunos casos raros compatibles con archivos MKV, Matroska. Ok, generalmente si el archivo es tipo H264 sí va a ser admitido. Si es H265 lo va a rebotar, no lo acepta. Ok, pero bueno, ha habido algunos casos que algunos Matroska no los acepta, pero por lo general archivos AVI MP4 sí los reproduce. Ok, entonces vamos a ir aquí. Ok, vamos a ir a este archivo. Ok, y vamos a reproducir, y por copyright vamos a quitar el sonido y lo activamos así brevemente. Igual el encuadre de la cámara. Vamos a darle a reproducir, vamos a quitar el sonido. Ok, ahí está reproduciendo. Me parece que mi videocámara está empañada porque ahorita el clima está muy frío aquí
Creo que sí lo notan aquí, mira, así, aquí a la mitad de la videocámara sí está como un poquito empañada y disculpen por eso, pero realmente sí está empañado. Vamos a darle audio. Ok, no lo pongo mucho porque realmente YouTube es demasiado sangrón. De volada te lo detecta y te lo tumba. Pero mira, ahí está reproduciendo bastante bien. Ok, ahí está. Lo único malo es de que no tiene una pantalla aquí para ver el tiempo que está haciendo el dispositivo, es lo que no me gusta. Pero fuera de eso, pues mira, aquí está reproduciendo muy bien. Eh, Mi videocámara tiene humedad, el lente ya se empañó, la verdad. Pero bueno, ok. Vamos a, vamos a regresar, a ver con el botón de return. Ok, sí, con eso pudimos regresar. En algunos casos tienes que pararlo porque no obedece. Pero en este modelo no sucede así. Estoy hablando de otros modelos. Vamos a ir a videos. Y nuevamente aquí va a aparecer todas las carpetas que existen. Vamos a ir, por ejemplo, a ver aquí. Y vamos a reproducir. Ok, vamos a reproducir este archivo. Igual. Vamos a quitar audio. Y ahí está. Ahí está reproduciendo. Está reproduciendo muy bien. No lo vamos a dejar todo por cuestiones de copyright, pero pues bueno, ya saben que ahí lo está reproduciendo. Lo podemos adelantar. Este reproductor me gusta porque, por ejemplo, este es un archivo AVI. Aquí en la parte superior dice AVI, entonces lo podemos adelantar. Ok, mira, aquí voy a adelantarlo. De hecho, en la barra de progreso allá arriba puedes alcanzar a ver cómo lo estoy adelantando. Mira, ok, ahí lo estoy adelantando. Y es con las mismas flechas aquí del remoto de la televisión. Igual lo vamos a regresar. Ok, ahí ves que estamos regresándolo. Ok, y ahí está. Ok, obviamente tiene audio. You know what I say? Let the pigeon sort it out. Ok, ahí está. Vamos a regresar. Y volvemos otra vez al menú principal. Ok, entonces esto es una probadita de lo que puede hacer conectando un disco duro de 300 gigabytes. Ok, en su puerto USB posterior. La verdad se me hace raro que este modelo no traiga puerto al frente. La mayoría traen, pero pues bueno. Ok, vamos a desconectarlo. Vamos a desconectar el cable. Ok. Y ahora vamos a conectar la memoria USB, que también tiene, bueno, tiene de los tres: fotografía, música y video. Ok, vamos a conectarlo acá atrás. A ver si le atinamos aquí la entrada. Ok, de lado. Ahí está. Ok. Igual va a aparecer un cuadro de diálogo igualito diciendo que hay un nuevo dispositivo y él lo reconoce como Storage Media. Ok, le vamos a decir que sí queremos acceso. Vamos a dar ok. Ok. Ok, en videos va a haber dos videos solamente. Ok, perfecto, ahí están los dos videos. Vamos a, aprovechando que estamos aquí, de una vez vamos a reproducir. Okay. Está. No tiene audio todavía, ahorita le vamos a dar audio. Está reproduciendo audio. Ok, está reproduciendo bien. Vamos a adelantarlo para que vean que sí se puede adelantar. Ok, vamos a dar acá arriba. Sí se puede adelantar. Bueno, por ejemplo, este es un archivo MKV. Me parece que este no... Bueno,
No estoy seguro si se puede adelantar, pero en algunos casos sí causa más trabajo poderse adelantar. Vamos a darle a regresar. Ok, vamos a darle a regresar. Y vamos a reproducir el otro archivo. Este archivo. Ok. Este sí se puede adelantar, creo. Sí, sí se puede adelantar. Ok, está adelantándose, todo muy bien. Vamos a adelantarlo más. Ok. Ay, caray. Vamos a... Ok. De cierta forma hacemos los videos a veces con miedo porque YouTube es demasiado sangrón, demasiado sangrón. De cualquier cosa ya te ponen video, ay caray, video prohibido, mira. Y estoy cayendo en las partes más así, más violentas, ¿no? Gráficamente. Ahí tiene sonido. Like you said, gotta do whatever it takes to make it safe. Ok, ahí está reproduciendo. Ok, está reproduciendo. Vamos a darle más para adelante. Ahí está. Ok, está bien. Vamos a darle return. Otra vez al menú principal. Y ahora vamos a ir a la categoría de fotografía. En fotografía tenemos todas estas imágenes. Y vamos a darle reproducir. Por ejemplo, en esta imagen. Ok, y aquí estamos viendo esta foto. Vamos a ir a otra. Y como se pueden dar cuenta, navega rápido entre cada escena, mira. Está muy suave. Ahí lo está haciendo por sí solo el equipo, mira. Ok, está. Solito está cambiando a manera de dispositivos. Diapositiva, perdón. Okay. A manera de diapositiva está cambiando. Se ven bastante bien. Vamos a darle en return. Y ahora vamos a ir a la categoría de música. Ok, aquí no hay problema, aquí sí podemos darle audio porque es la música de YouTube. Y vamos a darle en alguno de estas canciones. Ok, está reproduciendo. Y recuerden que lo está reproduciendo desde la memoria USB que está en la parte posterior. Ahí está flasheando porque tiene una lucecita interna en la memoria. Y ahí está reproduciendo. Ok. Ok, en este caso ahí dice Storage Media, es desde donde lo está reproduciendo. Ok, ahí está el tiempo acumulado y el tiempo total de la canción. Información del artista y más canciones que tenemos por aquí. Podemos ir desplazándonos. Vamos a darle play en otra canción. Ok. Ok, muy bien. Pues esto es lo que es por puerto USB, disco duro externo y memoria flash. Ok. Vamos a sacar la memoria flash. Ok, ahí está. Y ahora viene lo bueno, que es los discos. Ok. Aquí vamos a abrir la bandeja en forma manual porque el remoto no tiene la función de expulsar. Ok. Los controles en la ruedita esta que ven aquí son de detección del tacto. Solamente con tocarlos es suficiente. Son sensibles al tacto. Ok. Vamos a ir primero con una película Blu-ray original. Ahorita las muestro, mira. Esta es una película original Blu-ray. Okay.
Estos equipos Samsung son muy buenos para reproducir material contenido en discos duros, memorias y en discos tradicionales. Son muy recomendables para ello. Y como pueden ver, tienen la facilidad de poderse conectar o ser manipulados por controles, en este caso de la televisión. ¿Ok? Por lo tanto, no nos tenemos que preocupar si no tenemos el remoto original del disco, del reproductor, perdón. ¿Ok? Estamos viendo excelente calidad de reproducción. ¿Ok? Ok, este es el menú. Y como pueden observar, se mira excelente, bastante bien. Y podemos navegar entre las opciones. Mira, ahí están settings, escenas y material adicional. Ok, vamos a ir a escenas. Ok, vamos a ir por acá. Vamos a seleccionar esta escena. Y como pueden darse cuenta, pues accede bastante fluido, rápido. Ok, está muy bien. Vamos a darle volumen. 26 minutes. Ok. Vamos a darle menú principal. Ok, y aquí volvemos otra vez a donde nos dice la categoría de video, música, fotografía, etcétera. Ok. Ok. Bien, vamos a expulsar ese disco. También la apertura y cierre de la bandeja en estos dispositivos Samsung es bastante quieta, muy silencioso. Su mecanismo de operación de apertura y cierre de la compuerta es bastante silencioso, muy agradable. Ok, ok, vamos a ir entonces ahora con lo que muchos preguntan de repente. Oye, ¿y este reproductor acepta discos Blu-ray piratas? La respuesta aquí es un satisfactorio sí. Este es un disco Blu-ray pirata grabado. Ok. Vamos a darle cierre. Y ahorita van a ver. Ok. De hecho fue grabado como disco de información. Y nos va a aparecer por carpetas. No nos va a aparecer tal como una película, sino como carpetas con archivos. Ok. Vamos a agarrar esta carpeta. Y aquí hay varios archivos. Cualquiera de ellos lo podemos reproducir. Vamos a darle enter. Ya está reproduciendo. Ok, les recuerdo que son archivos, bueno, un disco Blu-ray pirata grabado. Ok, pueden ver que tiene excelente calidad. Ok, no es original, es grabado esto. Está perfecto. Ok, tiene audio obviamente. Ahí está. Ok, vamos a sacarlo. Muy bien, es un disco Blu-ray grabado. Okay. Ahora vamos a checar el formato DVD, comenzando con la película original. Película original DVD. En el caso de las DVDs, cuando las reproduces en un equipo Blu-ray, la calidad de imagen pues va a ser mucho mejor que si lo reproduces en un DVD player. Ok, vas a escalar la imagen hasta, en este caso, 1080p, okay, que es su máximo calidad de imagen que nos ofrece. Okay. Que ellos lo ponen como full HD 1080p. Okay. Ahí están los cortes de cine.
De hecho no lo podemos brincar, creo. No, en este caso no lo podemos brincar. Pero ahí está, mira, los cortes de cine, los avances, etcétera, ahí está. Ok. Vamos a darle audio. Ahí está. Ok. Ok, muy bien. Vamos a sacar el disco. Listo. Esa apertura y cierre de la compuerta está bastante bien. Hay otros equipos de otras marcas que sí suelen fallar, que se traban, pero en este caso la mayoría de los Samsung nunca me ha tocado. Es muy raro que me toque uno que se trabe la compuerta, por lo general no. Ok. Vamos a hacer la prueba con un DVD que en este caso es original, pero es región 4. Ok, por aquí abajo, ahí lo van a ver, región 4. Ok, vamos a reproducirla. Y pues bueno, esa película también la identifica rapidísimo. Ahí está, mira. Rapidísimo que lo identifica. Ahí va el menú. Ok. Y vamos a seleccionar escenas. Ok, ya seleccionamos una. Audio. Está perfecto. Muy bien. Ahí lo pueden ver sin problema. Y tampoco no vamos a poder adelantar o retrasar. Ok. Podemos pausar la película aquí. Y pueden ver que en este momento ya está pausado. Ya no se mueve la película, está pausada. Okay. Vamos a darle continuar. Y ahora sigue su curso. Ok, está. Muy bien. Película original, región 4. Ok, vamos a ir con una DVD que es pirata. Una DVD copia. Ok. En este caso vamos a ir con este disco. Es una DVD grabada. De hecho el disco, como pueden ver, si está ya con rayones. Okay. Y de inmediato lo detecta. Ya aquí este es el menú. Ok. Vamos a dar Enter. Ahí está. Ok. Ahí está la apertura. Tampoco no lo podemos adelantar. Solamente podemos adelantar, retrasar si tenemos archivos en contenidos en la memoria USB o tal vez en disco duro, siempre y cuando sean archivos AVI o MP4. Esos archivos sí se pueden adelantar, retrasar, etcétera, ¿ok? Pero mientras tanto pues no se puede hacerlo en discos. Ok, ahí está el DVD pirata. Muy bien. Y pues por último va a tocar el turno a lo que es un disco en formato CD con música de MP3. Ok.
Realmente estas unidades son muy aguantadoras, son muy resistentes. Es muy difícil que alguna de ellas no funcione bien. Por lo general siempre responden muy bien. Vamos a ir ahora a la categoría de música, porque es lo único que tenemos. Y ya estamos viendo todo el contenido de ese disco. Son... Ando buscando ver dónde dice el total de canciones, pero bueno, en este caso al parecer no me lo dice. Vamos a escoger cualquiera de ellas. Play. Ok. Por ejemplo, en el margen superior derecho, ok, por acá, por aquí, ahí nos dice canción número 8 de 108 canciones, ok. El total son 108. Y en el margen inferior, lado izquierdo, aquí vemos que dice CD, ok, tocando desde CD, ok. Y ahí podemos, mientras está reproduciendo, podemos ir navegando entre las demás canciones. Ok, volvemos al menú principal y en este caso pues sacamos el disco. CD, MP3 con la música de YouTube. Ok, listo. Ok, ahora sí vamos a apagar la unidad. Y se va la interfase. Ok, bien, pues hemos comprobado de manera exitosa que esta unidad está funcionando de manera correcta para reproducir discos en los formatos Blu-ray Disc, discos DVD, CD, MP3, originales y copias en todos los casos, así como también discos duros externos, memorias USB tipo flash, que en este caso usamos una de 8 GB y el disco duro tiene una capacidad de 300 GB. ¿Ok? Esta unidad estaba funcionando perfectamente. Pudimos usar el remoto de la televisión, a pesar de que no es el original de la unidad. Y ya vieron que pudimos hacer varias cosas, reproducir contenido. Podemos entrar al menú de configuración y hacer otros ajustes si es que así lo desean. ¿Ok? Pues bueno, este equipo está funcionando perfectamente, no tiene ningún problema para leer. De hecho, la lectura la hizo muy bien en todos los casos, de manera fluida, sin problemas, lo cual indica que el láser está bastante bien. ¿Ok? Entonces, bueno, de esta manera llegamos al final. Si les gustó el video, apoyen con un like, compartan, comenten y suscríbanse para no perderse actualizaciones. ¿Ok? Igual, muchas gracias a las personas que se suscriben, a la gente que es nueva aquí visitando el canal, bienvenidos. Saludos a las personas que siguen regresando al canal, a todas las personas que nos siguen de otras partes, de Europa, de Sudamérica, Estados Unidos, varias partes. ¿Ok?
También les recuerdo que esta unidad está a la venta para quien le interese. Lo pueden buscar con el mismo título del video por Google y los va a llevar a lo que es la plataforma de Mercado Libre. Entonces ahí, una vez que ya estén, lo pueden acceder a la publicación y lo pueden ordenar para que les llegue, ¿ok? Ahí con mucho gusto lo podemos enviar. Este y más productos están disponibles. Los invito a que chequen esa publicación y ya una vez que estén ahí, buscan una opción que diga más publicaciones del vendedor y ahí hay más productos que tal vez les pueda ser de interés, ¿ok? Bueno, pues de mi parte sería todo. Yo soy Gus Walter. Les agradezco mucho su atención. Les deseo que tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Bye bye.